Soy un profesor sustituto de segundo grado y, aunque disfruto enseñar, siempre he querido entender cómo los niños interpretan el mundo que los rodea. Así que decidí hacer una actividad especial para obtener una pequeña ventana a sus mentes. Ayer, llevé una gran variedad de materiales de arte a la clase. Cuando los niños vieron los colores, tijeras, pegamento y cartulinas, se emocionaron al instante. Tras calmarlos un poco, logré darles las instrucciones. Hoy quiero que dibujen un monstruo. Imaginen a la criatura más aterradora y usen lo que necesiten para hacer su dibujo, les dije. Al terminar la clase, les pedí que dejaran sus trabajos en mi escritorio. No revisé los dibujos hasta esa noche, ya en casa. La mayoría eran lo que esperaba, monstruos graciosos y coloridos, algunos inspirados en películas infantiles. Pero uno en particular me dejó helado. Era un dibujo sencillo, un hombre con traje, maletín en mano y una corbata roja. A simple vista parecía un adulto cualquiera, pero el niño había dibujado sus ojos completamente negros y una expresión perturbadora en el rostro. Junto a la figura, en letras grandes y temblorosas, había escrito una sola palabra en rojo: papá. Esa imagen me dejó una inquietud que no podía sacarme de la cabeza. ¿Por qué este niño había dibujado a su padre como un monstruo? Al día siguiente, le pedí a Juanito, el niño que había hecho el dibujo, que se quedara un momento después de clase. Me senté a su altura y le pregunté suavemente: ¿quieres contarme algo sobre tu dibujo, Juanito? El niño bajó la mirada, como si estuviera debatiéndose entre responder o quedarse callado. Al cabo de un momento, susurró: es mi papá. A veces viene a casa, pero no es él, no todo el tiempo. Hizo una pausa, como si tuviera miedo de decir más. Cuando llega, me mira, y parece otro. Intenté no mostrar mi desconcierto. ¿Por qué piensas eso?, le pregunté, pero él simplemente bajó la cabeza, y tras un largo silencio, murmuró: cuando se va, siento que algo malo se queda conmigo. Algo que no lo deja en paz, que quiere venir a buscarme. Decidí hablar con su madre después de escuchar esto, preocupándome más por lo que pudiera estar viviendo en casa. Cuando le mencioné el dibujo y lo que Juanito me había contado, su rostro palideció. Él nunca ha hablado de eso, murmuró, mirando nerviosa hacia la ventana. Su papá murió hace 6 meses en un accidente de coche cuando regresaba del trabajo. No supe qué responderle. En un silencio pesado, me despedí de la madre y regresé a casa esa noche. Sin embargo, la inquietud no se fue. A medida que avanzaba la noche, comencé a recordar algo: el padre de Juanito había muerto en un choque al estrellarse violentamente, vestido con un traje, portafolio en mano, mientras llevaba una corbata roja que solía usar. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia mi aula, vi en mi escritorio el dibujo de Juanito. No recordaba haberlo dejado ahí, ya que lo había guardado en mi portafolio. Sentí una incomodidad en el pecho. Aún así, decidí continuar con el día. Pero cada noche, el dibujo aparecía de nuevo en mi escritorio, sin importar dónde lo guardara o cuán bien me asegurara de llevarlo a casa. Sentía que algo estaba tratando de comunicarme un mensaje. Una noche, después de un día particularmente pesado, escuché algo en el salón vacío, un susurro bajo, insistente. Aunque estaba solo, sentía una presencia detrás de mí, y el susurro se hizo más claro: ayúdalo. Cada noche, el dibujo volvía, como si intentara decirme que ese papá seguía ahí, buscando algo, o a alguien. En el rostro de Juanito, veía cada vez más sombras, como si el niño estuviera agotado por las visitas de su propio monstruo del papá. Sabía que no era solo su imaginación. Finalmente, decidí deshacerme del dibujo, quemarlo y enterrarlo lejos de la escuela. Pensé que eso podría liberar a Juanito de la extraña conexión con su padre. Sin embargo, esa noche, en el momento en que el papel comenzó a arder, una figura oscura apareció fugazmente en el fuego. Vi su rostro, era el mismo del dibujo, los ojos negros como la noche. Y, por un segundo,
Escuché un susurro helado en el viento que decía, no puedes separarme de él. Desde entonces, Juanito nunca volvió a la escuela. Nadie sabe qué fue de él. En las noches que se celebran todos los santos, coloqué mi ofrenda como cada año, pero esta vez, algo pequeño. Recién acababa de casarme, recuerdo que vivíamos en un departamento muy grande y en la parte de arriba estaba otro departamento donde vivía el dueño. Todo dentro de un fraccionamiento con circuito cerrado. Esas noches hacía mucho frío y acostumbramos a ver películas hasta ya pasada la medianoche. En una de esas veces, de madrugada ya estábamos durmiendo cuando de repente tocaron la puerta muy fuerte como 3 veces, obviamente pues nos sorprendió y como no conocíamos a nadie del fraccionamiento se nos hizo raro. ¿Quién estaba tocando a esa hora? Mi esposo medio dormido se asomó al pasillo que daba a un ventanal grande justo al lado de la puerta, pero no vio a nadie y no volvieron a tocar, así que ya no hicimos nada por ir a abrir. Pasaron justamente 2 días entre el 31 de octubre y 2 de noviembre, nuevamente de madrugada fueron a tocarnos esta vez más fuerte y de igual forma como 3 golpes secos en la puerta. Ahí sí me asusté, porque éramos los únicos que estábamos entre los 2 departamentos. Mi esposo nuevamente se asomó al pasillo pero casualidad o no el foco que alumbraba en toda esa área, simplemente no prendía, como pudo, con el celular al hombro y un presentimiento yo tuve, mire mi altar con la veladora que estaba como si se fuera a apagar, entonces le dije que no abriera. Después de eso no volvieron a tocar. Esa noche nos quedó una sensación extraña y casi no dormimos. Al otro día fui a la caseta del fraccionamiento, ya que tienen turnos de día y noche, le expliqué que alguien había estado tocando la puerta de mi casa, no sabía si era una broma o qué pasaba, pero quería saber quién había estado yendo a molestar. Le pedí que revisara las cámaras de seguridad. Y sorpresa. No tenían ningún registro de entrada a esa hora, y no salió nada en las cámaras. Quedé desconcertada y hasta la fecha, no me explico qué fue lo que pasó durante esas noches. Espero que pronto pueda olvidar esa experiencia. Mi tía Marta es de esas personas que nunca exageran, y mucho menos inventan. Por eso, cuando me contó lo que vivió a los 22 años en la vieja casa de la familia, supe que cada palabra era real. Todo comenzó una madrugada en febrero. Marta había bajado a la cocina por un vaso de agua, la casa estaba en silencio, cada rincón sumido en una penumbra pesada. Mientras bebía, escuchó un crujido bajo y constante que venía de la sala. Al principio, pensó que era el viento, pero el sonido se hizo más fuerte, más rítmico, como un balanceo. Cuando se asomó, su sangre se heló. La mecedora que siempre había estado arrinconada, oscura y cubierta de polvo, se balanceaba sola, con un chirrido que hacía eco en el silencio. Pero eso no fue lo peor. En la penumbra, Marta distinguió la figura de un anciano sentado en la mecedora, con la cabeza gacha, como si la estuviera esperando. Sus ojos, opacos y profundamente tristes, parecían hundirse en su piel grisácea. No era una sombra ni un reflejo, era alguien, o algo. Paralizada por el miedo, Marta intentó apartar la mirada, pero estaba atrapada en esa presencia, sintiendo que, si movía un solo músculo, él podría voltear y mirarla directamente a los ojos. Cuando por fin parpadeó, la mecedora se detuvo bruscamente, y el anciano desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Temblando, corrió a su cuarto y se encerró, con el sonido de la mecedora aún resonando en sus oídos. Los días siguientes, intentó convencerse de que había sido su imaginación, hasta que, una semana después, el anciano regresó. Esa noche, Marta estaba en su cuarto con la puerta abierta al pasillo cuando escuchó los mismos pasos cansados, arrastrando los pies. De reojo, vio cómo la figura del anciano pasaba lentamente por la puerta, su sombra larga y encorvada. Esta vez, el terror fue tan grande que rompió a llorar en silencio, completamente paralizada. A la mañana siguiente, sin decir nada a nadie, Marta tomó la mecedora y la llevó a un terreno baldío para quemarla. Miró cómo las llamas la consumían, esperando que así pudiera librarse de esa presencia. Desde entonces, los ruidos cesaron,
pero Marta confiesa que, a veces, en las noches más silenciosas, jura escuchar el débil crujido de una mecedora, como si él todavía estuviera ahí, esperando que alguien más lo vea. Mi mamá cuenta que cuando tenía 7 años, se perdió un primito de ella, más chico, llamado Carlitos. Nadie sabía dónde estaba, y aunque lo buscaron por el pueblo, por los ríos, y hasta en los montes, nunca lo encontraron. Pasaron días, semanas, meses, luego años. Los rezos en la casa de su familia se volvieron rutina, una especie de recordatorio doloroso de que Carlitos ya no estaba, pero que aún quedaba la esperanza de verlo regresar. 10 años después, esa esperanza se convirtió en algo más aterrador de lo que podrían imaginar. Una tarde, cuando los niños jugaban en la calle, alguien señaló a un joven que caminaba tambaleante y desorientado, vestido con una camiseta raída y un pantalón corto que parecía salido de otra época. Tenía los pies sucios y se veía flaco, pero era él. Carlitos había vuelto, con la misma ropa que llevaba el día que desapareció, aunque ahora ya no era un niño. Su familia lo recibió con lágrimas y abrazos, aunque había algo extraño en su mirada, como si hubiera vivido años de silencios y secretos. Durante días, Carlitos se quedó callado, incapaz de articular palabra. Pero a medida que pasaron las semanas y comenzó a hablar, reveló un secreto que dejó a todos helados. Contó que aquel día, cuando era niño, estaba jugando solo en el campo cuando un hombre pequeño, de orejas puntiagudas y con un sombrero enorme, se le apareció de repente. El hombre le sonreía y le mostraba flores de colores y juguetes que parecían brillar. Carlitos, inocente y curioso, se acercó sin miedo. Fue en ese momento que el duende le puso una cadena en el pie, una cadena fina, pero fuerte, que apenas le permitía moverse. El duende lo llevó a una especie de cueva donde el tiempo parecía detenido. En ese lugar extraño, Carlitos nunca tenía hambre ni sed, pero el duende le ofrecía comida que tenía un sabor dulce y raro, y lo bañaba con agua que olía a flores. Era como si el duende cuidara de él, pero siempre con esa cadena en su pie, impidiéndole escapar. Cada vez que intentaba hablar de su familia o pedirle que lo dejara ir, el duende se ponía serio y le decía, «Eres mío para siempre». Sin embargo, el tiempo pasó, y Carlitos creció, demasiado para los gustos del duende. Una noche, el ser se acercó a él, mirándolo con una tristeza oscura en sus ojos brillantes. Sin decir una palabra, le quitó la cadena y lo empujó suavemente hacia la entrada de la cueva. Carlitos recordó que el duende simplemente dijo, con un susurro lleno de nostalgia, «Ya no me sirves para jugar». Fue entonces que salió, desorientado, y comenzó a caminar hasta que llegó al pueblo, aunque para él habían pasado solo unos días desde que el duende lo atrapó. Desde entonces, mi mamá cuenta que Carlitos nunca volvió a ser el mismo. Su mirada estaba vacía, y a veces, en las noches, se levantaba de la cama, se dirigía a la puerta y murmuraba, «Ya no me sirves para jugar», como si repitiera las palabras del duende. Nadie sabe si fue real o un delirio, pero después de eso, mi mamá comenzó a recordar más historias de aquellos seres, los duendes, que siempre acechaban en las sombras del pueblo, buscando a alguien con quien jugar, pero solo mientras fueran pequeños.